Buen día, buenos días. Vamos a dar comienzo a la jornada de inteligencia colectiva para el emprendimiento y la creación de empresas sociales desde la Facultad de Dret, de esta sala Adolfo Miaja de la Muela, que es un clásico para nosotros, una sala que es el buque insignia un poco de la facultad, por lo que representa. Pues creo que es una buena ocasión que la Facultad de Dret acoja esta jornada de emprendimiento, de creación de empresas sociales y de aplicación de inteligencia colectiva. Bien, me acompaña en la mesa de inauguración, empezando por la derecha, por mi derecha, doña Lola Sebastián, presidenta de la Fundación Nova Feina. A continuación está el ilustrísimo señor don Josep Vicent Soler, director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana. Y a mi izquierda, María José Bañó, compañera del Departamento de Derecho Mercantil, profesora titular y directora de Judescop de la Universidad de Valencia. Bueno, sin querer hurtar más tiempo a los que realmente entienden de la materia, pues a continuación estaremos cediendo la palabra a doña Lola Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todas. Como ha dicho Rafael, soy Lola Sebastián, presidenta de la Fundación Nova Feina, y en nombre de la Fundación queremos daros la bienvenida a esta nueva jornada para impulsar el emprendimiento social y la creación de empresas sociales que hoy celebramos en la Universidad de Valencia. Agradecer vuestra asistencia, tanto a las personas asistentes aquí como a las que estáis conectadas online, y, como no, a las entidades que confiáis y os sumáis a esta iniciativa, como son la Universidad, a la Facultad de Derecho por la cesión de este espacio, y al Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo, Emprendimiento, Judescop, con el que llevamos más de 10 años colaborando en la difusión de la economía social y las empresas sociales. A la Generalitat Valenciana y concretamente a la Dirección General de Economía Sostenible, por su apoyo económico desde hace más de 5 años al proyecto Spenta y su apuesta por una economía con valores. Al conjunto del ecosistema del emprendimiento social valenciano, del que hoy tenemos una estupenda muestra y que ha participado activamente en todas las acciones organizadas desde Nova Feina. Y por último, a los ponentes, los y las ponentes que hoy compartís con nosotras vuestra valiosa experiencia y conocimiento. Para los que no conozcáis Nova Feina, promovemos la inclusión social y laboral de las personas en situación vulnerable. Llevamos más de 32 años trabajando en Alicante y en Valencia. Cada año atendemos a un centenar de proyectos emprendedores, de los que una treintena se convierten en nuevas empresas y en una salida laboral para estas personas. A través de múltiples acciones y proyectos impulsamos una economía con valores, como es el caso de estas jornadas que se organizan desde el programa Spenta para impulsar las empresas sociales en la Comunidad Valenciana. Gracias. Muchas gracias, Lola. A continuación, pues tiene la palabra mi compañera María José Bañó, directora de Judescop. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Decano de Coordinación Académica, Relaciones Profesionales y Comunicación de la Facultad de Derecho, don Josep Vicent Soler, director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, doña Lola Sebastián, presidente de Nova Feina, queridos compañeros de la Fundación Nova Feina. Me congratula y estoy realmente, pues, un honor para mí estar aquí como directora de Judescop y además en cada una de las jornadas en las que siempre insisto en que, bueno, es importante las tareas que realizamos de Judescop y en pos de la economía social y del cooperativismo en todas sus vertientes. En este caso, como decía Lola, llevamos ya más de 10 años aproximadamente, un poquito más, colaborando con la Fundación. Cuando hablamos, en este caso, cuando hablamos de innovación social, hay dos cuestiones que inmediatamente nos vienen a la mente, y es el ámbito tecnológico y el ámbito social. Es bien sabido que, bueno, que para alcanzar ventajas competitivas en las organizaciones de la economía social es necesario buscar y capturar conocimiento externo y además también recuperar conocimiento y el aprendizaje que pueda existir y el disponible en la propia organización. Y se pueden conseguir también, pues, fórmulas innovadoras para dar respuesta a diferentes necesidades emergentes, pues, a través de ese desarrollo de la capacidad dinámica, de esa capacidad de absorción del conocimiento. La capacidad de innovación, además, puede considerarse como, pues, un proceso de aprendizaje donde vamos combinando conocimientos existentes y otros nuevos. Pero innovación también lo es, y
todo en las empresas cooperativas, aquel que tiende a la incorporación o al desarrollo de los principios esenciales de las necesidades de la economía social y en particular al desarrollo de esa propiedad colectiva, la democracia de las organizaciones, la autonomía de los poderes públicos, es decir, esos principios cooperativos que son esenciales y que desde la propia Naciones Unidas se han definido como innovación social, como nuevas fórmulas de gestión, nuevas fórmulas de administración, de nuevos instrumentos o herramientas, que todos ellos buscan mejorar las condiciones sociales de la población en general o de un concreto ámbito de la población en particular. Sin duda, la participación de la comunidad desde la definición del problema será lo que consiga o nos permita identificar las diferentes alternativas. Obviamente, hablaba de Naciones Unidas porque hay que hablar también de la innovación desde la perspectiva de la Agenda 2030. Los ODS son importantes en términos de innovación, que además activan a todos los agentes, a la ciudadanía, a las empresas, a las estructuras políticas, a los emprendedores, investigación, universidades, y en realidad es un elemento, un vector transversal, es una línea de todo el sistema. Por tanto, son una de las alternativas que debemos desarrollar a través de la difusión, a través de la educación, a través de jornadas como las que hoy tenemos aquí, para aportar oportunidades de negocios a otros sectores emergentes, otros que están consolidados que necesitan de esa innovación, para generar un crecimiento estable y con un potencial impacto y transformación. La innovación tecnológica, por supuesto, permite mejorar todas las funciones de las organizaciones, permite desarrollar la intercooperación, permite crear redes de innovación y aquí vamos hoy a tener una pequeña muestra, bueno, una gran muestra en realidad por el elevado número de ponentes con la cantidad de materias que van a analizar, expertos en la materia que van a contribuir, van a ayudar precisamente a que el tejido productivo mejore y realmente sea innovador. Para finalizar mi intervención, simplemente quería recordar que desde UDESCOP, contribuimos a la economía social y en particular al cooperativismo desde una triple perspectiva. Acompañamos a las entidades desde la perspectiva de la investigación. Esa investigación la aplicamos a la formación, que es el segundo gran pilar. Y luego el tercero, con toda esa formación e investigación, lo que hacemos es acompañar a las entidades de la economía social para que necesiten el desarrollo de sus propios proyectos a través del asesoramiento, etc. Bien, nuestros fines de carácter general, por tanto, son la coordinación, el fomento y llevar a buen fin esas actividades científicas que se destinan al desarrollo del conocimiento sobre la economía social y cooperativa en su más amplia acepción. Eso es importante. En el análisis tanto de las cooperativas como las sociedades naturales, las mutualidades, asociaciones, fundaciones, entre otros. Por tanto, desde el Instituto lo que intentamos es siempre concretar, formar profesionales competentes, fomentar una investigación de prestigio, de impacto social nacional e internacional en el ámbito de la economía social cooperativa. Entonces, para concluir, simplemente agradecer desde UDESCOP la participación a todos los conferenciantes, a la Facultad de Derecho que nos acoge y, como no, a la Universidad de Valencia, y me congratulo por supuesto de pertenecer a esta comunidad cooperativa de la economía social. Muchas gracias, querida María José. A continuación tiene el uso de la palabra el querido compañero, director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, Josep Vicent Soler. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, compañero Rafa, gracias por alojarnos hoy en la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia. Creo que lo dije en sesiones anteriores. Yo comencé de profesor asociado en la Facultad de Derecho y, por lo tanto, esta mañana, cuando llegaba a este edificio, he tenido recuerdos de hace muchos años y muy agradables. Profesora Bañó, buen día, gracias por la invitación. Y Lola, presidenta de la Fundación Nova Feina, gracias por la invitación en mi nombre y en el nombre de toda la consellería, del equipo directivo de la consellería y del máximo responsable del conseller, Rafa Climent.
Me gustaría iniciar mi intervención destacando aquello que ustedes muy bien saben, que es la importancia de las empresas sociales. Lo saben ustedes, lo analizarán a lo largo de la jornada de hoy. Son relevantes, lo eran antes de la situación de crisis provocada por la pandemia y ahora todavía más. Los principios sobre los que se sustentan estas empresas, estas organizaciones empresariales, de reversión de beneficios, diversidad en sus formas jurídicas, la democracia que planteaba la profesora, son muy relevantes en este proceso de, que se me permita, reconstrucción en el marco de principios de sostenibilidad, igualdad, justicia económica e inclusión. Las consecuencias de esta crisis no las podemos obviar, pero por lo que respecta a la Consellería, al Consell de la Generalitat, con estas alianzas, con la Fundación, con las universidades, intentar establecer alternativas viables y sostenibles en el ámbito empresarial y de emprendedoría que hoy discutiréis. Me gustaría también destacar la idea de la relevancia de las empresas sociales en la obligación de la construcción de otro modelo económico, del cambio de modelo económico y productivo que en este caso el Consell impulsó en la legislatura anterior y por lo tanto en ese ámbito encuentro de extraordinaria relevancia la jornada que hoy comienza. El concepto de responsabilidad, de sostenibilidad, de carácter social de la economía está tomando un carácter estratégico y muy relevante en los discursos post-pandémicos. Si es que ya podemos hablar de final de la pandemia, la sostenibilidad ya no es un elemento que está en la periferia del discurso económico, político, social, sino cada vez está más en el centro y para mí eso es una buena noticia. Como consecuencia del trabajo y de las alianzas que establecemos en la Dirección General con ámbitos empresariales, he de decirles que yo desde la observancia previo a ser director general, los conceptos de economía social, sostenible y alternativa, insisto, eran, si no marginales, periféricos. Ahora, cuando interpelamos a los sectores empresariales convencionales, nos buscan, necesitan los principios que ustedes han estado trabajando desde el origen. Por lo tanto, aquellos esfuerzos que hicieron en el pasado, ahora evidentemente se tienen que ver recompensados en las organizaciones de la economía social, pero también permítanme que les agradezca que sus experiencias nos van a servir a las administraciones, en este caso a la Consellería de Economía Sostenible, para hacer, y que se me vuelva a permitir, transferencia de principios, conocimientos y dinámicas al ámbito convencional de la economía y de la empresa. No voy a citar la cantidad de directivas europeas y de legislaciones que ya marcan el éxito del planteamiento de las empresas sociales para el resto de la economía. Solo apuntar que hoy con Nova Feina, en el proyecto que, entre otros, se presenta, forma parte de la línea de ayudas de la Dirección General. Es una línea que siempre digo que modesta en su cuantía, pero muy voluntariosa. La Dirección General de Economía Sostenible no quiere hacer la política solo, sino la línea de ayudas es aquello que nos permite tejer estas alianzas. No es anuncio de política al uso, pero sí dar cuenta y información a la ciudadanía y a las asociaciones. El proyecto de presupuestos que se presentarán en las Cortes Valencianas contendrá esta misma línea de ayudas y esperemos que se mantenga el incremento presupuestario que la Dirección General apuesta de 700.000 euros a 1.100.000. Y además, esta jornada, los proyectos como el de Nova Feina, queremos que otro tipo de entidades también sean beneficiadas en un futuro, como son los pactos locales de empleo, porque entendemos que la economía social también, como muy bien ustedes saben y han trabajado, asientan perfectamente en el concepto de territorio, de comarcas y de acuerdo social como representan estos agentes del territorio. Nada más, insistir en el agradecimiento, buenos días y seguro que
que será muy provechosa la jornada que ahora arranca. Gracias. Muchas gracias, Josep Vicent. Yo también, retomando las últimas palabras de la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, comenzaré expresando mi agradecimiento y es de la facultad a la que represento en este acto. En primer lugar, a la Generalitat Valenciana por su apoyo, representada en este momento aquí a través de su director general de Economía Sostenible. En segundo lugar, a la organización de esta jornada. Anticipo mi felicitación de una, creo que, brillante idea y que a buen seguro tendrá una brillante ejecución también. La Fundación Nova Feina, con más de 30 años de trabajo incansable en la integración laboral, especialmente las personas en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad. Y, naturalmente, pues al Instituto Udescope, que es un puente de unión, entre tantas cosas, entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía, que creo que, luego hablaré de esto, es un paso en el que siempre hay que seguir avanzando en un objeto de estudio tan importante como la economía social. Bien, para la Facultad de Derecho es importante que este acto se celebre aquí, y es importante por 4 órdenes de motivos diferentes, 4 grandes conceptos. En primer lugar, porque el emprendimiento siempre es una palabra que ha estado huérfana en nuestros planes de estudios. Es verdad que todo jurista acaba siendo un emprendedor, porque una gran parte de los egresados de nuestra facultad pues acaban montando sus propias empresas, pero es verdad también que no hay una cultura de emprendimiento entre nuestros estudiantes. Es algo que hay que fomentar. Por tanto, es un elemento estratégico para la facultad. El segundo concepto, sostenibilidad y la economía sostenible y su unión, o cuando esto se eleva al debate jurídico a través del concepto de responsabilidad social corporativa. Es un concepto jurídico también, no solo económico, que además nosotros tenemos ya alguna trayectoria en esta facultad. Recientemente se nos ha concedido un proyecto Prometeo para 4 años que gracias a la Generalitat pues vamos a tener ocasión de desarrollar en una diversidad grande desde el punto de vista jurídico, constitucional, mercantil, civil, etcétera. En tercer lugar, la innovación tecnológica. Bien, el que no se suma al carro de la innovación tecnológica se va a quedar atrás muy rápidamente. Son una serie de herramientas que tenemos ahí que pueden ayudar desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del ingreso en el mercado laboral. También nuestros estudiantes tienen que tener claro pues esta opción. Nosotros en la facultad ahora también, pues gracias a un poco al esfuerzo que ha realizado la universidad, en la facultad pues vamos a crear, está creado ya un laboratorio de LegalTech que precisamente lo que investiga es la posibilidad de utilizar las innovaciones tecnológicas en el mundo del derecho y también con una visión de creación e iniciativa empresarial. Y finalmente, pues qué decir de la trayectoria en todo el estudio, el análisis de la economía social, ya muy dilatada. Como he dicho antes, el Instituto Udescope, a caballo entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía, con grandes representantes por nuestra parte, pues en el pasado Gemma Fajardo, actualmente pues la secretaria autonómica de Justicia, María José Bañó, la directora actual, se ha generado mucho conocimiento y también mucha transferencia de resultados de la investigación. Bueno, por la confluencia de estos 4 elementos, la tecnología, el emprendimiento, la sostenibilidad y la economía social solo puede tener un buen resultado. Y ese buen resultado es el que también se hace partícipe, ¿no? la discusión en este tipo de foros que para la facultad pues, son de la máxima importancia. He tenido ocasión de ojear algunas de las páginas web de algunas iniciativas que se van a plantear hoy aquí, se van a explicar. Y bueno, todos son conceptos que están alineados. Generar buenas ideas, más creatividad, innovar en la gestión, sacar provecho de Internet, poner en valor el conocimiento. A mí me gusta mucho la palabra hibridación. Yo creo que el futuro está en que confluyan personas de distintas disciplinas que generen pequeñas startups en las que haya conocimiento económico, ingeniería, conocimiento jurídico y que los propios jóvenes pues empiecen a empezar a montar sus iniciativas y cuajarlas, ¿no? Hay algunas aceleradoras de startups en la ciudad de Valencia que se han especializado en esto, en unirse energías y en sumar conocimiento. Y yo creo que la forma jurídica más apropiada son las entidades de economía social. Bien, sin más, la facultad se congratula de que se pueda llevar a cabo esta iniciativa en nuestra sede y felicita a los organizadores,
Y agradece de nuevo pues, a todas aquellas personas que van a participar y que soportan y que ahorran y que respaldan la celebración de esta jornada, y también, naturalmente, pues agradece a todos los asistentes y les desea el mayor de los provechos. Sin más, pues queda inaugurada la jornada que se va a celebrar a lo largo del día de hoy hasta las 14 horas. Jornada de inteligencia colectiva para el emprendimiento y la creación de empresas sociales. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Comenzamos con la primera ponencia de estas jornadas. Yo soy José Redondo, el coordinador del área de autoempleo e innovación de la Fundación Feina. Y a mi lado tenemos a Mercedes Herrero Montagut. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Es directora de estudios superiores en Florida Universitaria, doctora en economía social y cuenta con una trayectoria investigadora en la materia y especialmente en el tema que nos ocupa, como son las empresas sociales. Y una parte de su trayectoria investigadora la ha centrado, ¿no?, en las empresas sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la tecnología, los perfiles, el impacto. Esas investigaciones, un libro, específicamente sobre ello. Y en esta materia nos va a hacer su participación. Sin más preámbulos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Y bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Fundación Nova Feina y a UDESCOP la invitación a estas jornadas. Para mí es un placer poder contribuir a visibilizar la importancia social y económica de las empresas y de las organizaciones de la economía social. No solo la economía social es mi ámbito de investigación, sino también es mi ámbito de desarrollo profesional. Pues vivo el día a día del cooperativismo desde que en el año 1999 me incorporé como socia a Florida Centre de Formació Cooperativa Valenciana, centro al que pertenece Florida Universitaria, y creo que el cooperativismo y cualquier otra forma de emprendimiento colectivo generan negocios en los que predomina el respeto, el compromiso y la igualdad, valores tan imprescindibles en nuestra sociedad. El contenido de esta ponencia es un resumen del libro Las empresas sociales en la Comunitat Valenciana, tipología, perfiles e impacto, que es un proyecto realizado a partir de la ayuda conseguida por la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, que tiene como finalidad la difusión de la empresa social, mejorando su visibilidad y dando a conocer el impacto en la sociedad. El proyecto en el que participó Florida Universitaria conjuntamente con CIRIEC y en el que participaron investigadores de CIRIEC y de Florida Universitaria. La ponencia la he dividido en 5 partes, una introducción, luego veremos qué se entiende exactamente por empresas sociales y cuáles son las características que la identifican, qué tipologías o modelos de empresas sociales se pueden o se han identificado a nivel de Europa, de España y por lo tanto también de la Comunidad Valenciana, algunas magnitudes básicas e impactos de estas empresas en la Comunidad Valenciana, para finalizar con unas conclusiones. Bueno, como todos sabemos, la primera gran crisis económica y financiera del siglo XXI pues enfrentó a todos los países de la Unión Europea a problemas complejos, quedando en evidencia los límites de un modelo de desarrollo basado en la privatización, en el libre juego de la oferta y la demanda y en la hegemonía de la empresa privada lucrativa. Esto llevó al cuestionamiento del paradigma imperante, ya que desde diferentes posiciones se planteara la necesidad de un cambio. Las propias empresas privadas tradicionales desde hace un tiempo han ido desarrollando un discurso y un enfoque más social de sus actuaciones, con nuevos enfoques como la responsabilidad social empresarial o la nueva filantropía. Economistas de prestigio defienden un cambio de modelo hacia empresas participativas basadas en el valor compartido, presentando un rechazo al modelo de empresa exclusivamente maximizadora del beneficio con una visión muy cortoplacista. Y los gobiernos y las instituciones públicas pues, han puesto en marcha multitud de programas de apoyo a iniciativas sociales. Además, el Comité Europeo de las Regiones pues, señala que la crisis también ha contribuido a que la mayoría de los desafíos a los cuales hoy nos enfrentamos pues, hayan adquirido una dimensión cada vez más social. El desempleo, envejecimiento de la población, el rápido avance tecnológico, la migración, el racismo y la intolerancia o el cambio climático.
Europa se enfrenta, por tanto, a importantes desafíos económicos, sociales y medioambientales que hacen necesario buscar y promover sistemas innovadores que permitan garantizar la prestación de servicios sociales de la manera más eficiente. El Estado debe de hacer frente a estos problemas sociales y puede hacerlo de diferentes formas o a través de diferentes vías. Una posibilidad es a través de la acción directa, otorgando transferencias monetarias o en especie a los grupos vulnerables o a organizaciones no lucrativas de no mercado, o bien prestando servicios sociales directos. Pero hay otra posibilidad de intervención que es a través de la acción indirecta, y es apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que conviertan los problemas sociales en sus principales objetivos y los consigan operando en el mercado y de la forma más eficiente, es decir, llegando al mayor número de personas de la mejor forma posible y utilizando la menor cantidad de recursos públicos. Esta última vía de apoyo significa un cambio en la modalidad de la intervención del Estado y una mayor responsabilidad y participación de la sociedad civil. En este sentido, el interés de la Comisión Europea de hacer prevalecer las consideraciones sociales en el modelo de mercado o en el modelo económico de mercado único y en las empresas sociales como conductoras de este cambio se ha manifestado desde el año 2008 en diversas iniciativas promovidas por las instituciones de la Unión Europea para impulsar políticas públicas de apoyo, lo que ha obligado a la Comisión a definir las características identitarias de las empresas sociales. La empresa social se configura así como un nuevo actor de la economía social que junto con las cooperativas, las asociaciones, las mutualidades y las fundaciones privadas al servicio de los hogares incrementa ya el enorme valor añadido que tienen económico y social que tienen los operadores clásicos de la economía social. Pues bien, ¿qué son las empresas sociales? Aquí hay una confusión terminológica importante y a día de hoy todavía no existe un acuerdo a nivel europeo de qué es una empresa social. Pero sí que es verdad que la Comisión Europea ha ido trabajando los distintos aspectos de la definición de empresa social que se recogen en el dictamen del 2011 y que se va desarrollando posteriormente, que es la iniciativa en favor del emprendimiento social. Esta es la primera definición, podríamos decir, de la Comisión Europea sobre la empresa social, que la enmarca dentro de la economía social. Y la Comisión utiliza el término empresa social para abarcar aquellos negocios en los cuales el objetivo social o de bien común es la razón de la actividad comercial, a menudo bajo la forma de un alto nivel de innovación social. Los beneficios son principalmente reinvertidos con la finalidad de lograr ese objetivo social y el método de organización o sistema de propiedad reflejan la misión de la empresa utilizando principios democráticos, participativos o enfocados en la justicia social. Además, la Comisión Europea señala que las empresas sociales operan principalmente en 4 grandes ámbitos: integración laboral, servicios sociales personales, desarrollo local de áreas desfavorecidas y otros, como pueden ser el reciclaje, la protección del medio ambiente. Esta definición de la empresa social que la Comisión Europea lanza en el año 2011 pues ha sido posteriormente reiterada en distintos reglamentos y regulaciones. A partir de esta definición, la Comisión Europea realiza en el año 2014 un estudio de mapeo de las empresas sociales a nivel de los países de la Unión Europea. Estudio que actualiza en el 2016 y en el 2019, incorporando pues, los resultados de investigaciones teóricas e empíricas que existen a nivel internacional. Estos estudios obligan en el año 2014 la Comisión Europea a establecer una definición y un enfoque común de empresa social que abarque la diversidad de tipologías que existen en la Unión Europea y, sobre todo, a dar una definición operativa de la empresa social, que permita, por un lado, distinguir a las empresas sociales de las empresas convencionales y de las entidades tradicionales de la economía social y, a la vez, permita delinear la difusión de la empresa social y su actividad entre países europeos que tienen diferentes contextos económicos y de bienestar, diferentes tradiciones e incluso diferentes sendas de desarrollo de las empresas sociales. Así, la Comisión Europea establece una definición
operativa que establece unos criterios de identificación básicos o mínimos y los agrupa en 3 dimensiones: la dimensión económica empresarial, la dimensión social y la dimensión de gobernanza. En cuanto a la dimensión económica y empresarial, la Comisión Europea establece que las empresas sociales se dedican a la producción estable y continua de bienes y servicios y utilizan factores de producción que operan en la economía monetaria. Y como mínimo establece que una empresa social debería de obtener el 25% de los ingresos de su actividad comercial. En cuanto a la dimensión social, establece que el objetivo que persiguen las empresas sociales es expresamente social y que el producto suministrado o las actividades que realizan tienen una connotación social o de interés general. Y esa primacía del objetivo social tiene que estar claramente establecida o bien en la legislación nacional que regule este tipo de empresas, o bien en los estatutos de las empresas sociales o en cualquier otro documento pertinente. Y por último, en cuanto a la dimensión de la gobernanza, establece que los modelos de gobernanza tienen que ser inclusivos y participativos, es decir, que las empresas sociales deben de garantizar que los intereses de todos los grupos de interés estén representados en los procesos de toma de decisión de la empresa. Basándose en esta definición operativa, lo que hace la Comisión Europea es establecer tipologías o modelos de empresas sociales en los distintos países de la Unión Europea y, por supuesto, como no, en España. Basándose, como digo, en esta definición, se identifican en España 4 modelos de empresa social: las cooperativas de iniciativa social, las empresas sociales de integración laboral, que en el caso de España estarían incluidas las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social, las asociaciones y fundaciones productoras de mercado, aquellas cooperativas tradicionales que persigan un interés general y otras formas emergentes de empresa social. Los 4 primeros modelos que hemos citado estarían dentro de lo que se considera las fronteras tradicionales de la economía social, pero además de estos modelos tradicionales, pues la crisis ha impulsado la emergencia de nuevas formas de empresa social, no solo en España, sino también en otros países europeos. Y esta es la tipología de empresas sociales que también hemos utilizado para identificar o hacer este estudio en la Comunidad Valenciana. A nivel nacional, en 2017, se identificaron 9.680 empresas sociales, 576 centros especiales de empleo de iniciativa social, 201 empresas de inserción, 647 cooperativas de iniciativa social y 8.256 asociaciones y fundaciones productoras de mercado. Y como podéis ver, la mayoría de ellas actúan en el sector servicios. Bueno, con lo que respecta a la Comunidad Valenciana y siguiendo, como decía, la misma definición, se hace un estudio para España y en el año 2017 ya hemos visto que se identifican estos modelos de empresa social. Aplicándolo a la Comunidad Valenciana, en 2017 hemos identificado 1.302 empresas sociales, 64 centros especiales de empleo de la economía social, 9 empresas de inserción, 42 cooperativas de iniciativa social y 1.187 asociaciones y fundaciones productoras de mercado. Y lo que vamos a ver ahora pues es algunas magnitudes básicas de cada una de estas 4 tipologías de empresa social. Y empezamos por los centros especiales de empleo. El objetivo principal de los centros especiales de empleo pues, es realizar una actividad productiva de bienes o de servicios que participe regularmente en las operaciones de mercado y su finalidad es el proveer de empleo remunerado a las personas con discapacidad, a la vez que también son un puente o un medio de inclusión de estas personas en el régimen de empleo ordinario. El estudio de los centros especiales de empleo en la Comunidad Valenciana presenta una importante limitación de partida, porque no existe una serie de datos homogénea que permita unificar las distintas fuentes estadísticas que aportan información sobre estos centros. Por lo tanto, hemos trabajado, porque son varios los organismos y las instituciones que dan información estadística o datos sobre los centros especiales de empleo. CIRIEC, el SEPE, CEACEM, SABI.
pero difieren tanto en el método de recogida de información como en la fuente originaria, como también en la periodicidad. Por lo tanto, se hace bastante complejo poder obtener información, no solo de los centros especiales de empleo, sino, como luego iré explicando, también del resto de empresas sociales. Es una limitación importante para poder valorar realmente cuál es el impacto económico y social de estas empresas. Bueno, CIRIEC clasifica los centros especiales de empleo en función de sus características socioeconómicas en 3 tipologías: centros especiales de empleo de la economía social, de la economía pública y de la economía capitalista. Los 2 primeros tienen como objetivo principal la obtención de un impacto social, mientras que los centros especiales de la economía capitalista, pues su objetivo principal es la obtención de beneficios para sus propietarios o accionistas. Solo los centros especiales de empleo que se identifican como de la economía social son aquellos que podemos considerar como empresas sociales. Pues bien, en el año 2017, en la Comunidad Valenciana había un total de 134 centros especiales de empleo, de los cuales 64 pertenecían a la economía social o eran empresas sociales. Los centros especiales de empleo adoptan mayoritariamente la forma de sociedad limitada, en un 59,4%, seguido de la forma jurídica de asociaciones y fundaciones. En cuanto a la distribución provincial, pues se puede observar que el mayor número de centros especiales de empleo se encuentran localizados en la provincia de Valencia, con un 76%, pero sí que existe alguna diferencia en la localización geográfica entre los centros de la economía social y de la economía capitalista. Los centros de la economía capitalista mayoritariamente están situados en la provincia de Valencia, con un 93%, mientras que los centros especiales de empleo de la economía social están más repartidos. El 58% está en Valencia, el 33% en Alicante, el 9% en Castellón. Por lo tanto, sí que tienen una distribución geográfica mayor. En cuanto a la actividad más común, los centros especiales de empleo se dedican principalmente a actividades del sector servicios, en un 66%, y en un 24% actividades del sector industrial. Esta actividad en el sector servicios es un poquito mayor en los centros de la economía social que en los centros de la economía capitalista, un 69% frente a un 63%, y también existe alguna diferencia en el tipo de actividad dentro de este sector al que se dedican los centros especiales de empleo. Mientras que los de la economía capitalista se dedican principalmente a la limpieza general de edificios, los centros de la economía social también realizan actividades de lavado, limpieza de textiles y otras actividades de limpieza. Pero los centros especiales de empleo, donde tienen una importante relevancia también, juegan un papel muy importante en la inserción de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, todos sabemos que se enfrentan a mayores dificultades y barreras que el resto de la población en el ámbito de la inserción laboral, lo cual conduce a mayores tasas de pobreza y de exclusión social. Si miramos las principales tasas laborales de las personas con y sin discapacidad, tanto en la Comunidad Valenciana como en España, pues observamos que la tasa de actividad y de empleo es menor y la tasa de paro es mayor. Pues bueno, en la Comunidad Valenciana, los centros especiales de empleo en el año 2017 emplearon a un total de 7.337 personas con discapacidad, lo que viene a representar el 39% del total de personas con discapacidad ocupada, de las cuales 3.400 fueron empleadas en centros de la economía social. Si miramos la evolución de los contratos específicos a personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana, veremos que estos contratos específicos a personas con discapacidad han aumentado de forma significativa en la Comunidad Valenciana, pero lo que es muy destacable es que desde el año 2010 más del 50% de estos contratos específicos los han realizado los centros especiales de empleo, representando en el año 2017 el 65,8% de estos contratos. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que en términos de empleo para las personas con discapacidad juegan un relevante papel. Para la estimación de las siguientes magnitudes hemos utilizado la información publicada en la base de datos SABI, de la cual solo hemos encontrado información completa de 45 de los 64 centros especiales de empleo de la economía social, pero constituyen una muestra relevante.
En primer lugar, para determinar la magnitud de la actividad económica, lo que hicimos fue mostrar la evolución de dos indicadores, del output y de los ingresos de explotación. Bueno, pues ambas magnitudes presentan una trayectoria creciente desde el año 2013 y se han triplicado desde el año 2010 al año 2017. Este rápido crecimiento de la actividad económica de los centros especiales de empleo de la economía social pues permite afirmar que pueden ser unos buenos instrumentos empresariales para satisfacer la demanda de determinados servicios y además contribuir a la generación de la riqueza nacional. En términos de rentabilidad económica, si observamos la evolución del resultado del ejercicio y de la ratio ROA, vemos que el signo positivo de los beneficios indica que estas entidades sí pueden operar en condiciones de mercado y mantenerse en él funcionando como empresas rentables. Y además la ratio ROA nos indica la rentabilidad obtenida por cada euro invertido y exceptuando los años 2012 a 2014, esta se ha mantenido por encima del 5%. Esto es un nivel considerado como aceptable para considerar que el uso de los medios invertidos es correcto también en términos de rentabilidad. Y analizando el ratio de solvencia, pues podemos conocer la capacidad que tiene un negocio de hacer frente a los pagos y a las obligaciones de deuda. Bueno, pues los valores superiores a 1,5 mostrados por los centros de la economía social indican que también son organizaciones solventes. Por último, en relación a los centros especiales de empleo, bueno, pues reciben distintos tipos de ayudas económicas, bonificaciones a las cuotas de la seguridad social, subvenciones. Bueno, pues centrándonos en las subvenciones públicas que han recibido los centros de la economía social de la Comunidad Valenciana, en 2016, pues estas subvenciones representaron 9.600.000 euros, incrementando esa cifra a 16 millones en el año 2017. Pasamos ahora a hacer también una foto, ¿no?, de la dimensión económica que tienen las empresas de inserción, que son sociedades mercantiles o cooperativas que realizan cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios y cuyo objeto social es la integración y la formación sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social y su tránsito al empleo ordinario. El número de empresas de inserción en la Comunidad Valenciana ha ido creciendo ligeramente hasta situarse actualmente en 9 empresas y el predominio de la forma jurídica de sociedad limitada pues responde a la normativa reguladora de estas entidades a nivel nacional. De forma paralela al crecimiento en el número de empresas de inserción, se observa un crecimiento importante en el número de personas empleadas que se multiplica por 3,4. En el año 2010, en la Comunidad Valenciana empleaba 68 personas, en el 2017 a 231. En cuanto al sector de actividad, igual que hemos visto en los centros especiales de empleo, el principal sector de actividad es el sector servicios. Esto tiene varias explicaciones, pero una de ellas es que la capacitación y la inclusión posterior de trabajadores en el mercado laboral es más fácil en este sector por la naturaleza de los trabajos que se desarrollan. También reciben las empresas de inserción por su naturaleza ayudas públicas y ayudas privadas que se hacen necesarias para que puedan desarrollar todo el proceso para el que han sido creadas y los importes han ido variando a lo largo del tiempo, destacando la cantidad de más de 400.000 euros que han recibido en el año 2015 y 2017 para el conjunto de las 9 empresas de inserción analizadas. Y hay un predominio, evidentemente, de la ayuda pública frente a la ayuda privada. Y en lo que se refiere a la evolución de la facturación, medida por el importe neto de la cifra de negocios, pues también se identifica un continuo crecimiento desde el año 2011. Como el periodo que hemos estudiado, del 2010 al 2017, el número de empresas de inserción no es homogéneo, hemos ajustado un poco más este indicador calculando la facturación por trabajador. Y lo que observamos es que esa facturación por trabajador es superior siempre a los 17.000 euros e incluso a partir del 2015 a partir del 2016 supera los 24.000 euros. Por lo tanto, esto refuerza la viabilidad también y la sostenibilidad de las empresas de inserción a lo largo del tiempo. Por lo que respecta a las cooperativas de iniciativa social, señalar que difieren de las cooperativas tradicionales
porque buscan proporcionar respuestas a necesidades de toda la comunidad o de algunos grupos objetivo y no principalmente a las propias necesidades comunes. Todas las leyes cooperativas autonómicas contemplan a las cooperativas de iniciativa social, si bien con diferentes denominaciones. En el caso de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, contempla las cooperativas de integración social y las cooperativas de iniciativa social o no lucrativas. Su identificación es bastante compleja porque no se trata de una forma jurídica, con lo cual identificarlas ha sido una tarea bastante compleja. Hemos tenido que recoger información y cruzar información de diferentes fuentes. Es una calificación, ¿vale? Del registro de cooperativas de la Comunidad Valenciana, de la base de datos de CIRIEC, de la base de datos de FEBECTA, de la base de datos de SABI. Una vez que confeccionamos esa lista de cooperativas, se procedió a verificar si permanecían activas a través de la consulta de la página web. Y finalmente pudimos identificar a 42 cooperativas de iniciativa social en la Comunidad Valenciana. 14 en Alicante, 3 en Castellón y 25 en Valencia. La actividad, el sector de actividad vuelve a coincidir con los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, pues es el sector servicios, que representa el 83% del total de organizaciones. Para poder proyectar la dimensión económica social del conjunto de cooperativas de integración social, bueno, pues tuvimos que ir a la base de datos SABI, identificar de esas 42 cooperativas aquellas que estaban registradas en esta base de datos y que obteníamos información completa y de facturación y de empleo. El último año o el único año donde teníamos todos los datos era el año 2016 y de las 42 empresas solo tuvimos información de 10, ¿de acuerdo? Que son estas 10 cooperativas que ponemos aquí, que identificamos con un número y observamos una importante dispersión, sobre todo en la facturación. Calculamos la facturación por trabajador y vemos que solo supera los 20.000 euros en 2 cooperativas. Y lo que hicimos fue, a partir de esta información, realizar una estimación del volumen total de la cifra de negocios y del número de empleos de las cooperativas de iniciativa social en la Comunidad Valenciana, tomando la media de las magnitudes de las 10 cooperativas que estaban registradas en SABI y proyectándolas al resto de las cooperativas. Y eso nos ha dado una estimación para el año 2016 de una facturación de 7.295.000 euros y de 563 personas empleadas. En cuanto a las asociaciones y fundaciones productoras de mercado, las asociaciones y fundaciones que llevan a cabo actividad económica forman parte de la economía social, como así lo establece la Ley de Economía Social a nivel nacional del 2011. Si bien la mayoría de ellas no se pueden considerar productoras de mercado y por lo tanto no pueden ser consideradas empresas. Tampoco ha resultado nada fácil identificar cuáles son las asociaciones y fundaciones productoras de mercado. Y hemos obtenido la información a partir del libro blanco del cooperativismo y de la economía social de la Comunidad Valenciana y del registro de asociaciones y fundaciones. Eso nos ha permitido identificar en la Comunidad Valenciana para el año 2018 5.003 asociaciones de acción social. Pero claro, no todas ellas son productoras de mercado. Teníamos que utilizar un criterio para poder identificarlas. ¿Qué criterio hemos utilizado? El que se utiliza en el informe que se realiza para España, en el estudio que he citado anteriormente de la Comisión Europea, del mapeo de las empresas sociales. En ese informe para España, los autores de ese informe establecen que el 23,6% de las asociaciones de acción social en España son empresas sociales y, por lo tanto, productoras de mercado. Y lo que hemos hecho es aplicar ese porcentaje a las 5.003 asociaciones y fundaciones de acción social identificadas. Eso nos da una estimación de unas 1.180 asociaciones y fundaciones productoras de mercado en la Comunidad Valenciana, con un total de empleados de 28.830, 36.111 voluntarios y unos ingresos de 1.410.000 euros. Yo he sido un poco atrevida porque lo que he hecho es intentar aglutinar, ¿no? Para hacer ver, ¿no? en términos de facturación y de empleo el impacto que tienen o que han tenido
las empresas sociales en la Comunidad Valenciana y, bueno, hemos de tener en cuenta que no tenemos la información para los mismos años de los centros especiales de empleo y de las empresas de inserción. Hemos dado datos del 2017, de las cooperativas de iniciativa social son del 2016, de las asociaciones son del 2018, pero bueno, lo podemos tomar como un indicador, pues podríamos decir que en los aproximadamente, o en 2017 o en los últimos años, pues las empresas sociales de la Comunidad Valenciana han facturado por valor de unos 94 millones de euros y han empleado más de 33 personas. En cuanto a la financiación de las empresas de la Comunidad Valenciana, la mayoría se encuentran autofinanciadas en su mayor proporción, si bien los datos que los hemos tenido que obtener a partir de la base de datos de SABI, ya he dicho que no están todas registradas ahí, pero la muestra que hemos podido obtener sí que que consideramos que es representativa. La utilización de deuda pública está por debajo del 50%, a excepción de las empresas de inserción, que sí que tienen un nivel de deuda que supera el 66%, pero las cooperativas de iniciativa social y los centros especiales de empleo pues utilizan los fondos propios como financiación preponderante. Y este tipo de financiación también se da en el resto de España e incluso en muchos de los países de la Unión Europea. Y por último, en cuanto a la medición del impacto, para poder comprender y reconocer realmente los logros de las empresas sociales hay que medir tanto el desempeño económico-financiero como el desempeño social. Y de esa manera sí que se tiene una visión global de su actividad. La medición del desempeño económico-financiero pues proporciona información a la organización sobre los resultados de explotación y a los proveedores de capital sobre el retorno financiero de su inversión. Mientras que la medición del desempeño del desempeño social proporciona a la organización información sobre sus resultados y sus impactos sociales y a los proveedores de capital sobre el retorno social de su inversión. Sin embargo, pues a diferencia de lo que ocurre con los objetivos económicos y financieros, los objetivos sociales, así como sus resultados e impacto, son diferentes en función del propósito social y, por tanto, del sector y de la actividad de la empresa social, con lo cual no existen estándares comparables para medirlos. En el caso, para medir el desempeño económico-financiero tenemos herramientas estándares y comunes, pero para medir el desempeño social no existen. No existen porque depende del objetivo que tenga la empresa social y, por lo tanto, de su actividad. La identificación de resultados e impactos sociales debe atender, en primer lugar, al propósito social o al ámbito de actividad de la empresa social. Luego hay que medir resultados e impactos en tres dimensiones, en la dimensión económica, en la dimensión sociolaboral y en la dimensión medioambiental. Y dentro de cada dimensión habría que medir resultados e impactos sobre la población objetivo y sobre otros grupos poblacionales. Algunos resultados son más tangibles, más directos y más fáciles de medir, sobre todo en la dimensión socioeconómica, pero en la dimensión sociolaboral es mucho más complicado poder medir esos resultados. En el libro que hemos publicado junto con CIRIEC de las empresas sociales en la Comunidad Valenciana hay una propuesta de indicadores para medir el impacto de las empresas sociales de integración laboral, pero la información de la que disponemos actualmente no nos permite poder realizar o poder aplicar esa propuesta. Por lo tanto, pero bueno, con los datos que tenemos podemos dar alguna información, sobre todo de las empresas de inserción. Ofrecen FAEDEI calcula el retorno económico y el ahorro que para la administración pública suponen estas empresas. El retorno económico se calcula, hace referencia al ingreso público que las empresas de inserción generan en concepto de seguridad social de la empresa, seguridad social de empleados, impuesto de sociedades, impuesto de la renta, IVA y otros tipos. Pues bueno, desde el año 2010, estas 9 empresas de inserción que hemos dicho que existen en la Comunidad Valenciana han generado un retorno a la administración pública por valor de 3.596.000 euros. Y el ahorro de la administración pública se calcula viendo cuál es la renta mínima de inserción y multiplicando esa renta mínima de inserción por el número de personas contratadas en las empresas de inserción que dejan de percibir esta renta mínima.
Y eso supone un ahorro, o ha supuesto un ahorro para la administración pública de 1.336.000. Evidentemente hay muchos impactos intangibles de beneficio para las personas que se integran en riesgo de exclusión, que se integran en el mercado laboral, que encuentran un trabajo, no solo para ellas, sino también para sus familias y su entorno más próximo, que, bueno, por motivos de datos y en este momento de tiempos, pues no podemos abordar, pero existen muchos impactos indirectos que si somos capaces de darles ese valor monetario, nos podríamos llevar una grata sorpresa. Y en cuanto a los centros especiales de empleo, pues la información que tenemos nos ha permitido, por un lado, calcular el beneficio directo que generan los centros especiales de empleo de la economía social, que son los ingresos de explotación, más el impuesto de sociedades, menos las subvenciones recibidas. En ese sentido, en el 2016, los centros especiales de empleo generaron un beneficio neto a la sociedad de 70 millones de euros y en el 2017 de 69. Lo podemos traducir también de otra manera. Esto nos permite también estimar que por cada euro invertido en un centro especial de empleo en el año 2016, estos retornaron a la sociedad 8,3 euros en el 2016 y 5,3 euros en el 2017. Es una estimación, como digo, que habría que perfilar mucho más, pero es una primera aproximación al retorno social que estas empresas retornan a la sociedad. Y ya para acabar, algunas conclusiones. En primer lugar, bueno, pues a pesar de las limitaciones que ya he comentado, de la falta de estadísticas precisas, de series homogéneas que nos permitan dar una imagen mucho más fiel de la magnitud y el impacto de las empresas sociales, los análisis realizados sí que nos permiten identificar una dimensión social y una dimensión económica que dan mucho sentido a este tipo de empresas. Por otro lado, sin negar la importancia de los avances que en los últimos años se han realizado en torno al concepto de empresa social, sí que es necesario seguir trabajando para llegar a un consenso sobre lo que son y lo que no son las empresas sociales, para poder identificar y establecer tipologías o perfiles de empresas sociales en cada país, e incluso dentro de cada país podrían existir diferencias, a lo mejor territoriales, y ver cuáles son las características propias o específicas de cada uno de ellos. Esto nos permitiría, por un lado, poder construir estadísticas precisas que nos permitieran medir el valor de la dimensión y del impacto de estas empresas y, de este modo, poder establecer acciones políticas específicas que permitan aprovechar la riqueza y la diversidad de este tipo de empresas. Y ya para terminar, pues bueno, la Comisión Europea, en su último estudio del 2020 sobre las empresas sociales en Europa, dice que las empresas sociales contribuyen a importantes objetivos políticos como la creación de empleo, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad y el compromiso social, y constituyen un excelente ejemplo de una economía que funciona para las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu presentación. Espero no haberme excedido en el tiempo. Te has ajustado al tiempo vale. magníficamente. Nos has dado muchísimo contenido. La verdad es que las empresas sociales creo que también son un gran ejemplo de inteligencia colectiva de la sociedad, de la comunidad que se organiza para dar respuesta a las personas que están en exclusión social. Un gran instrumento innovador que soluciona de una manera creativa esa problemática del desempleo y de la exclusión a través del empleo. Agradeceros tu labor investigadora y de mano del CIBIEC y de visibilizar este sector y de darlo a conocer, porque si no conocemos, no reconocemos. Creo que es de los primeros ejercicios que yo tengo constancia de datos de la Comunidad Valenciana, porque apenas existe. Así como el sector cooperativo, de centros especiales de empleo, de las empresas de inserción llevamos un cierto recorrido, pero global, incorporando al sector no lucrativo, habían pocos datos y es importante visibilizarlo. Y encantados de haber arrancado las jornadas con esta intervención. No sé si tenemos alguna pregunta entre las personas que tenemos conectadas online. O sea, alguna persona que quiera hacer algún comentario. Y si no, pues
Por ejemplo, también la referencia que has hecho a la medición de impacto. Nosotros llevamos años también trabajando la formación y la sensibilización en el sector, en el tercer sector, para medir el impacto. Que si no medimos, no trasladamos, no evaluamos primero nuestra actividad y no contamos a la sociedad la bondad que aportan este tipo de organizaciones, ¿no? Realmente cómo contribuimos y respondemos a los retos con los que enfrentamos este tipo de organizaciones. La mención del impacto, como decíamos, no solo socioeconómico, en el sentido de generación de riqueza, de generación de puestos de trabajo, sino también en el ámbito, como decíamos, sociolaboral, en el ámbito laboral y en el ámbito también medioambiental. Porque lo que pasa es que es muy difícil de medir el ámbito sociolaboral. Esa tercera dimensión es compleja. Sí que yo hice un ejercicio en mi tesis doctoral de medir, ahí sí que hice una medición un poco más amplia del impacto de los centros especiales de empleo de la economía social a nivel nacional, donde sí que realicé un estudio más curioso de todos esos, intentando cuantificar todos esos impactos, ¿no? Pues el que las personas con discapacidad estén empleando, por ejemplo, pues genera que sus familias tengan que dedicar menos tiempo a su cuidado, con lo cual las familias pueden encontrar, en lugar de un empleo a tiempo parcial, un empleo a tiempo completo, o si no estaban trabajando, pueden trabajar. Además de, cuando te incorporas al mercado de trabajo también, la estima, la inclusión en la sociedad, se demuestra también en algunos estudios a nivel europeo que incluso se reduce el gasto sanitario, porque las personas con discapacidad pues están como más activas. Eso genera pues que necesiten menos asistencia sanitaria, menos medicación en muchos casos, con lo cual en algunos países incluso se ha medido ese impacto. Es decirte que si fuéramos capaces de medir todo eso, veríamos realmente el gran impacto que tienen y lo que generan, el ahorro y la contribución que generan a la sociedad todas estas organizaciones de la economía social, de mercado y de no mercado. Pero es muy complejo. Sí, todavía no existen estándares, todavía no hay muchas metodologías. Es muy difícil recopilar datos que tengan la misma fuente, que cubran el mismo periodo, que utilicen la misma metodología de recogida de datos, con lo cual se hace bastante complejo. Pero bueno, yo creo que con el tiempo podremos llegar a medir por ámbitos, ¿no?, de actividad. Poco a poco yo creo que se ha avanzado mucho también. Muy bien, creo que tenemos una pregunta entre el público. Nos pregunta Canal Expositor Vínculos. Me gustaría saber dónde puedo conseguir los nombres de las cooperativas de integración social. No sé si existe algún listado de esos nombres, ¿no? Quizá dirigiéndose a FEDECTA o dónde podría la persona contactar con esas cooperativas. Sí, o nosotros a través del estudio tenemos ese listado. Evidentemente no lo hemos publicado porque, como decía, hemos tenido que cruzar datos de la base de datos de FEDECTA, la base de datos de CIRIEC, del registro de cooperativas, y ha sido una labor. Bueno, hemos identificado 42, seguramente nos habremos dejado alguna por ahí, pero bueno, en la FEDECTA sí que se pueden obtener, y bueno, en cualquier caso, si tiene interés, se puede dirigir a mí y bueno, intentaría facilitarle ese listado con el permiso también de los compañeros de investigación, pero bueno, más que no habría ningún problema. FEDECTA es la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Social. Muy bien, pues si no hay ningún comentario más, pues despedir a Mercedes. Muchísimas gracias de nuevo. Y ha sido una magnífica ponencia, Marco, para ubicarnos y contextualizar bien el ámbito de valor las empresas sociales en la comunidad valenciana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.